El gran peligro no es que nos repriman, sino que nos distraigan hasta la muerte. Neil Postman. Esta frase no puede ser más pertinente. Piénselo un momento. ¿Qué es más peligroso? ¿Estar privado de información o estar tan sobrecargado de distracciones que simplemente ya no puedas pensar? La verdad es que vivimos en la era de las distracciones perfectas. Nunca hemos tenido tanto acceso a contenidos, vídeos, noticias y entretenimiento. Todo esto debería hacernos más informados, más reflexivos, más conscientes, pero no es eso lo que ocurre. Ahora dime, ¿cuántas veces has perdido horas deslizando el dedo por la pantalla solo para sentir al final del día que realmente no ha quedado nada? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de estar siempre ocupado, pero nunca realmente conectado a nada importante? El entretenimiento, que debería enriquecer nuestras mentes, está simplificando lentamente nuestros pensamientos. Nos convierte en espectadores pasivos, al tiempo que moldea nuestra forma de ver el mundo y, lo que es peor, en quienes nos estamos convirtiendo. Neil Postman, en su clásico Amusing Ourselves to Death, analizaba cómo la televisión ha convertido toda nuestra cultura en un espectáculo. La política, la religión, la educación, la ciencia, nada ha escapado. Todo se ha reducido a entretenimiento. Y la pregunta que se hizo hace décadas sigue resonando. ¿Pensamos menos precisamente porque nos divertimos más? Y aquí está el problema. El impacto del entretenimiento va mucho más allá de lo que consumimos. Cambia nuestra forma de pensar, de vivir y de decidir. Moldea silenciosamente nuestras mentes, mientras creemos que solo nos estamos relajando. Hoy vamos a analizar todo esto, desde cómo el entretenimiento se ha apoderado de la cultura hasta cómo nos hace cada vez más pasivos. Y lo más importante, vamos a entender qué podemos hacer para recuperar el control antes de que sea demasiado tarde. Porque, al final, la gran cuestión no es solo lo que se consume, es cómo te está moldeando y lo que estás dejando de ser. Ahora dime, ¿qué te está haciendo el entretenimiento? Hace décadas, cuando la televisión empezó a dominar los hogares, no solo trajo entretenimiento, trajo una revolución cultural. Neil Postman sostenía que, con la televisión, toda la sociedad empezó a estar moldeada por una única regla. Si algo no es entretenido, pierde su valor, y con eso, todo comenzó a ser juzgado por el criterio del entretenimiento. La política, la religión, la educación, la ciencia, nada escapó. Todo lo que antes requería reflexión y seriedad se ha convertido en espectáculo. Imaginemos debates políticos que antes se centraban en ideas profundas y ahora se reducen a frases cortas y ensayadas. Piense en los sermones religiosos que, en lugar de invitar a la introspección, se han convertido más bien en programas de auditorio. ¿Y qué decir del aprendizaje? Antaño un proceso que requería esfuerzo y concentración, hoy necesita ser interactivo y atractivo para funcionar. Postman lo llamó la era del espectáculo, y su impacto ha sido devastador. Todo lo que no puede adaptarse al formato del entretenimiento empieza a desaparecer. Si algo es demasiado complejo, demasiado lento o requiere demasiado esfuerzo, se descarta como aburrido o difícil. Este fenómeno queda claro cuando analizamos la política. Antes se elegía a los líderes por la profundidad de sus ideas y la claridad de sus discursos. Hoy, esto ha cambiado por completo. La política moderna se guía por la apariencia y la actuación. Pensemos en Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Era brillante, pero no carismático. Si hubiera vivido en la era de la televisión, difícilmente habría triunfado en un debate televisado. Al fin y al cabo, lo que importa hoy no es el contenido de las ideas, sino cómo se presentan. ¿Cómo es la sonrisa, el tono de voz, la confianza en la mirada? Estas son las métricas que definen el éxito político en un mundo dominado por el espectáculo. ¿Y el resultado? Votantes que eligen a los líderes no por su sustancia, sino por su estética. Pero la política es solo un ejemplo. Pensemos en cómo consumimos las noticias. Antes, leer un periódico era un acto reflexivo. Requería atención,
análisis y confrontación de ideas. Hoy, con los telediarios moldeados por la televisión y las redes sociales, todo tiene que ser rápido e impactante. Lo que importa no es la profundidad, sino el impacto. Gráficos dinámicos, bandas sonoras dramáticas, titulares que compiten por tu atención. En medio de todo esto, la reflexión desaparece. Postman señalaba que el gran problema de la televisión no es lo que muestra, sino lo que hace imposible. Los temas complejos sencillamente no caben en formatos cortos y de ritmo rápido, y cuando se intenta adaptarlos, lo que queda es una versión diluida y superficial, incapaz de transmitir el verdadero significado. Esta transformación cultural no se ha detenido en la televisión. Hoy, las redes sociales amplifican este proceso. Lo que empezó como un cambio en el formato de los mensajes se ha convertido en un cambio en nuestra forma de pensar. Estamos entrenados para consumir rápido, sentir rápido y olvidar rápido. El entretenimiento, que debería ser un descanso para el cerebro, ahora lo domina todo. Y cuando se apodera de áreas que requieren profundidad, como la política, la ciencia o la educación, crea una sociedad que ya no puede hacer frente a la complejidad. Y quizá lo más peligroso sea esto: no nos damos cuenta de que el espectáculo nos está moldeando. Cuando todo es entretenimiento, dejamos de cuestionar y nos limitamos a consumir. Pero, ¿y si esta pasividad fuera solo el principio? ¿Qué ocurre cuando la distracción se convierte en el estado normal de nuestra mente? ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. Pasividad. Este es el estado que el entretenimiento constante ha cultivado en nosotros. Pero no nos equivoquemos. No llega de forma abrupta ni evidente. Al contrario, nos envuelve de una manera tan sutil que apenas nos damos cuenta de hasta qué punto estamos siendo moldeados por él. Neil Postman ha señalado que la televisión no solo nos entretiene, sino que nos coloca en una posición que es, por naturaleza, pasiva. A diferencia de la lectura, que requiere esfuerzo mental, reflexión y una interacción activa con las ideas, ver la televisión, o, hoy en día, desplazarse por los interminables canales de las redes sociales, nos convierte en receptores, no en participantes. Simplemente absorbemos lo que se nos transmite, sin cuestionarlo, sin procesarlo en profundidad. Esto crea un cambio silencioso pero poderoso en nuestra forma de pensar. La pasividad se convierte en nuestro estado por defecto. Empezamos a aceptar lo que se nos muestra, en lugar de buscar lo que realmente importa. Esta transformación afecta a nuestra capacidad de atención, nuestro pensamiento crítico e incluso a nuestra forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo ocurre esto exactamente? Todo empieza con el diseño. Tanto la televisión como las redes sociales están diseñadas para captar nuestra atención y mantenerla el mayor tiempo posible. Y para ello, utilizan elementos que apelan directamente a nuestras emociones más primarias: la curiosidad, el miedo, la sorpresa. Cada segundo está calculado para evitar cualquier esfuerzo por nuestra parte. El consumo es fácil, rápido e instantáneo. No hace falta pensar, basta con mirar. Este estado de pasividad no es inocuo. Nos condiciona a privilegiar lo simple e inmediato frente a lo complejo y reflexivo. Piensa, por ejemplo, en la cantidad de tiempo que pasas consumiendo contenidos breves y rápidos. ¿Cuántos de esos contenidos han cambiado realmente su forma de ver el mundo? ¿Cuántos han dejado algo significativo en ti? Probablemente muy pocos. Y eso es porque el formato no está diseñado para enriquecer tu mente, sino para entretenerte. Un claro ejemplo de este impacto es la forma en que nos relacionamos con el tiempo. Antes, los procesos importantes, como aprender algo nuevo o desarrollar una opinión, llevaban tiempo. Había que sentarse, leer, reflexionar. Hoy queremos respuestas inmediatas. Lo queremos todo masticado. Ya no tenemos paciencia para la complejidad. Y esto es consecuencia directa de la pasividad creada por el entretenimiento. Postman decía que el problema no es solo lo que consumimos, sino cómo lo consumimos. Y ahí radica el peligro. Al acostumbrarnos a ser pasivos,
empezamos a trasladar este comportamiento a otros ámbitos de la vida. Ya no cuestionamos la política, no reflexionamos sobre las noticias, no investigamos las narrativas que se nos presentan. Aceptamos todo como cierto, siempre que sea fácil de consumir. Y lo más alarmante es que esta pasividad no es un accidente, es un efecto secundario planificado. Las redes sociales, por ejemplo, están diseñadas para maximizar el tiempo que pasas en ellas. Los algoritmos estudian tu comportamiento, entienden lo que te retiene y crean una experiencia personalizada para mantenerte lo más distraído posible. Es como si tú fueras el producto, no el consumidor. Pero, ¿y las consecuencias? Cuando nos volvemos pasivos, perdemos nuestra capacidad de actuar de forma autónoma. Empezamos a vivir con el piloto automático, reaccionando a lo que se nos presenta en lugar de tomar decisiones conscientes. Esta distracción constante nos hace más fáciles de manipular, porque dejamos de cuestionar. Y una mente que no cuestiona es una mente vulnerable. Imaginemos la pasividad como una corriente invisible que nos arrastra sin que nos demos cuenta. Nos hace creer que tenemos el control, pero en realidad nos están guiando. Y cuanto más nos acostumbramos a este estado, más difícil nos resulta salir de él. Así que la pregunta es, ¿hasta dónde nos lleva esta distracción? ¿Y qué ocurre cuando pasamos tanto tiempo consumiendo que nos olvidamos de lo que es vivir activamente? La superficialidad es la consecuencia natural de un mundo diseñado para ser rápido, fácil y, sobre todo, entretenido. Cuando estamos condicionados a la pasividad, empezamos a aceptar solo aquello que requiere el mínimo esfuerzo. Se sacrifica la profundidad, se deja de lado el pensamiento crítico y la complejidad se convierte en algo que simplemente evitamos. Neil Postman sostenía que, con el auge de la televisión, se ha producido un profundo cambio en la forma en que la sociedad procesa la información. Antes, el aprendizaje y la comunicación se guiaban por la palabra escrita, una herramienta que requiere concentración, razonamiento lógico y un enfoque lineal para conectar ideas. Pero con la llegada de la televisión y ahora de las redes sociales, esta dinámica ha cambiado. Todo lo que antes era largo, reflexivo o abstracto se ha reducido a lo breve, directo y visual. ¿El resultado? Hemos perdido la paciencia para lo profundo. Lo queremos todo rápido, masticado, listo para ser consumido sin mucho esfuerzo. Y esto tiene consecuencias directas en nuestra forma de entender el mundo. Pensemos, por ejemplo, en cómo se presentan hoy las noticias. Titulares sensacionalistas, bloques cortos e información fragmentada compiten por su atención. Se ignora el contexto, se descarta el análisis. Lo que importa es la velocidad, no la profundidad. Este formato, creado por la televisión y amplificado por las redes sociales, ha reprogramado nuestra forma de pensar. La información, que debería ser una invitación a la reflexión, se ha convertido en una carrera por ver quién consigue más atención en menos tiempo. Esto genera un curioso fenómeno. Nos sentimos constantemente informados, pero en la práctica estamos más confusos que nunca. Postman llamó a esto desinformación placentera. No es que lo que consumimos sea explícitamente falso, sino que se presenta de forma superficial, fragmentada, incapaz de transmitir el contexto completo. Es como si te dieran las piezas de un rompecabezas sin ver la imagen completa. Recibes fragmentos, pero no puedes unirlo todo. Y el problema no acaba ahí. La superficialidad no solo afecta a la forma en que consumimos noticias, también afecta a la forma en que nos relacionamos, aprendemos e incluso tomamos decisiones importantes. Piense en cómo interactuamos en las redes sociales. Mensajes cortos, emojis, vídeos de 15 segundos. Todo está diseñado para ser rápido, desechable, y a medida que nos acostumbramos a este patrón, empezamos a aplicarlo a todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te dedicaste a aprender de verdad algo nuevo? Hoy en día, la mayoría de la gente prefiere tutoriales rápidos o listas resumidas antes que profundizar en un libro o un análisis detallado. No es pereza, es un reflejo de la cultura que nos entrena para buscar atajos. Pero,
¿Qué perdemos? Perdemos la capacidad de afrontar la complejidad. Y en el mundo real, las cosas rara vez son sencillas. Los problemas sociales, las cuestiones políticas, incluso nuestras emociones, todo requiere tiempo, esfuerzo y reflexión. Cuando nos acostumbramos a la superficialidad, no estamos preparados para afrontar la realidad. Y lo más preocupante, esta superficialidad nos da la falsa sensación de que tenemos el control. Creemos que estamos bien informados porque consumimos muchos contenidos, pero volumen no es profundidad. Saber un poco de todo no es lo mismo que entender algo en profundidad. La superficialidad es en realidad una prisión invisible. Nos impide explorar todo el potencial de nuestro pensamiento, establecer conexiones complejas, cuestionar las narrativas y comprender realmente el mundo. Así que la pregunta sigue siendo, ¿cómo escapar de esta prisión? ¿Y es posible recuperar el pensamiento crítico en una época en la que todo está diseñado para mantenernos en la superficie? Vivimos en una época en la que tenemos más acceso a la información que ninguna otra generación en la historia. Pero, ¿nos hace eso más sabios? Neil Postman advertía que el problema del exceso de información no es solo la confusión que crea, sino la falsa sensación de que tenemos el control, de que sabemos más de lo que realmente sabemos. Pensemos en la película Matrix. Al principio, Neo cree que vive en el mundo real, tiene acceso a todo lo que necesita, sigue su rutina, pero en realidad está atrapado en una simulación cuidadosamente diseñada para mantenerlo distraído. Siente que tiene el control, pero nada de eso es cierto. Ahora piense, ¿no es similar nuestra relación con la información? Tenemos feeds interminables, titulares que parecen actualizarnos todo el tiempo, pero en el fondo solo estamos consumiendo fragmentos de una realidad editada. Postman llamó a esto desinformación placentera. No es que la información que recibimos sea necesariamente falsa, es solo que se presenta de forma tan fragmentada y superficial que nos da la ilusión de que sabemos algo, cuando en realidad solo tenemos trozos inconexos. Un claro ejemplo de esto puede verse en las redes sociales. Imaginemos una gran crisis mundial. Ves tweets, posts, vídeos cortos. Todo el mundo comenta el suceso, pero cada uno con una versión diferente, a menudo contradictoria. Te sientes informado porque estás viendo todo lo que ocurre en tiempo real, pero en la práctica no tienes todo el contexto. Y sin contexto, es imposible tomar decisiones con conocimiento de causa o incluso formarse una opinión informada. Esta ilusión de conocimiento no solo afecta a cómo entendemos el mundo, sino también a cómo interactuamos con él. Postman decía que en la era de la palabra escrita, el conocimiento era como un rompecabezas. Cada pieza debía encajar en la otra para formar una imagen clara. Hoy, con la fragmentación de la información, es como si tuviéramos varias piezas de rompecabezas mezcladas. No importa cuántas piezas tengamos, nunca podremos unirlas todas. Y quizá lo más alarmante sea el impacto que esto tiene en nuestra capacidad de pensamiento crítico. Cuando nos acostumbramos a consumir trozos de información sin esfuerzo, perdemos la paciencia para explorar temas complejos. Esto es visible incluso en la forma en que abordamos el aprendizaje de algo nuevo. ¿Cuántas veces has optado por un breve tutorial en lugar de leer un libro o asistir a una conferencia detallada? No es pereza, es el resultado de un sistema que nos ha condicionado a buscar lo rápido y fácil, en lugar de lo profundo y transformador. La diferencia entre información y sabiduría es exactamente esa. La información es algo que recibimos. La sabiduría es algo que construimos mediante la reflexión, el análisis y el esfuerzo. Y he aquí la cuestión esencial. ¿Cómo escapar a esta ilusión? ¿Cómo transformamos la información que consumimos en algo que realmente tenga sentido? Quizá la respuesta esté en cómo elegimos tratar lo que recibimos. Porque, al fin y al cabo, la información está en todas partes, pero lo que realmente importa es lo que hacemos con ella. George Orwell o Aldous Huxley. Durante mucho tiempo, estos dos autores fueron considerados profetas de futuros opuestos.
Orwell, con su clásico 1984, imaginó un mundo de represión total, donde gobiernos tiránicos controlan todos los aspectos de la vida de las personas. Huxley, en Un mundo feliz, describió un futuro en el que la humanidad estaría subyugada no por el dolor, sino por el placer, una sociedad perdida en distracciones y superficialidades. Pero, ¿cuál de estas visiones se acerca más a nuestra realidad? Orwell ha sido citado a menudo como referencia de gobiernos autoritarios, con censura y vigilancia masiva. Preveía un mundo en el que se suprimiría la verdad y se eliminaría la libertad de expresión. Y de hecho, hay elementos de su pensamiento que vemos manifestarse hoy en día, especialmente en sociedades controladas por regímenes opresivos. Sin embargo, Neil Postman sostenía que el peligro real de nuestro tiempo está mucho más en línea con lo que predijo Huxley. En Un mundo feliz no hay represión directa. No hay necesidad de prohibir libros, porque ya nadie quiere leerlos. No hay opresión de la información, porque la cantidad de distracciones y contenidos irrelevantes es tan grande que la gente simplemente deja de pensar. La dominación no proviene de gobiernos autoritarios que imponen el miedo, sino de una sociedad que elige voluntariamente vivir en la apatía. Piensa en la cantidad de distracciones que tenemos hoy en día. Redes sociales, apps, juegos, vídeos, películas, series. Es un sinfín de entretenimiento. Vivimos en un mundo en el que la diversión es accesible en cualquier momento y lugar, y al mismo tiempo, nunca hemos estado tan desconectados de nosotros mismos, de nuestros vecinos y del mundo que nos rodea. Huxley sostenía que el verdadero peligro no era que nos viéramos privados de información, sino que nos inundarían tantas distracciones que perderíamos nuestra capacidad de reflexión. En su opinión, los seres humanos se verían abrumados por el placer, por el exceso de estímulos que nos mantiene demasiado ocupados para pensar. Y he aquí la ironía. Mientras tememos el control opresivo de un gran hermano, como describía Orwell, no nos damos cuenta de que ya estamos atrapados en una prisión más sutil, la que construyen las distracciones. Nosotros mismos nos hemos convertido en guardianes de esta prisión, dedicando voluntariamente nuestro tiempo y atención a cosas que, en el fondo, no tienen ningún valor real. Neil Postman decía que, en el mundo de Huxley, no necesitamos censura porque el exceso de entretenimiento ya se encarga de desviar nuestra atención. Cuestiones importantes como la política, la ciencia o el cambio social se diluyen en espectáculos superficiales. Es la lente del entretenimiento dominando todos los ámbitos de la vida. Y eso no significa que Orwell estuviera equivocado. Todavía pueden verse elementos del control descrito en 1984 en algunas partes del mundo. Pero para la mayoría de nosotros, el mayor problema no es la represión, sino la distracción. Es el exceso de estímulos que nos ahoga, haciéndonos incapaces de distinguir lo que realmente importa de lo que es solo ruido. Ahora, dime, ¿puedes identificar lo que te roba la atención? ¿Vives en la distopía de Huxley, donde el placer y las distracciones crean una ilusión de libertad mientras te quitan poco a poco la capacidad de pensar? ¿O hay un poco de ambas visiones conformando nuestra realidad? En cualquier caso, el peligro es evidente. Y quizá la pregunta más importante sea, ¿qué podemos hacer para salir de esta ilusión antes de que sea demasiado tarde? Hemos llegado al punto crucial, la elección. Después de todo lo que hemos discutido, la pregunta que queda es simple pero poderosa. ¿Qué vas a hacer con esta conciencia? Neil Postman nos advirtió de que el mayor peligro de una cultura obsesionada con el entretenimiento es que no se da cuenta de lo que se pierde mientras está distraída. Perdemos nuestra capacidad de pensar críticamente, de reflexionar en profundidad y, lo que es más importante, de decidir conscientemente quiénes queremos ser. Pero la buena noticia es que esto puede cambiar. Y para ilustrarlo, quiero que te imagines la historia de Ulises, el héroe griego que se enfrentó a uno de los retos más fascinantes de la mitología. Durante su viaje, él y su tripulación tuvieron que navegar por un territorio peligroso, el reino de las sirenas. Se decía que su canto era tan seductor que cualquiera que lo oyera quedaría hipnotizado, alejaría el barco y acabaría naufragando.
Ulises conocía el riesgo. También sabía que el canto de las sirenas sería irresistible y que no bastaba con confiar en su propia fuerza de voluntad. Así que tomó una decisión consciente. Ordenó a su tripulación que se pusiera cera en los oídos para no oír nada y les pidió que lo ataran al mástil de su barco. De ese modo, podría oír los cantos, pero no tendría forma de ceder a la tentación. Y mientras las sirenas cantaban, Ulises luchó contra los instintos que le empujaban hacia el desastre, pero su estrategia le mantuvo en el buen camino. Superó el desafío y sobrevivió. Ahora piensa, vivimos rodeados de nuestros propios cantos de sirena. Son las distracciones perfectas que captan nuestra atención y nos hacen perder de vista lo que realmente importa. Pero, a diferencia de Ulises, a menudo no nos damos cuenta de que nos están seduciendo, y cuando lo hacemos, ya es demasiado tarde. Recuperar tu mente y tu libertad no significa abandonar el entretenimiento o las herramientas modernas. No son el problema. El problema es cuando nos convertimos en esclavos de ellos, permitiendo que moldeen nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Y aquí está el paralelismo con Ulises. Necesitas tomar una decisión consciente. Tienes que crear estrategias para resistirte a lo que roba tu atención y redirigirla hacia lo que realmente importa. ¿Por dónde empezar? El primer paso es observar. ¿Cuáles son los patrones que te mantienen atascado en el piloto automático? ¿A qué dedicas tu atención sin pensar? Después, elige conscientemente redirigir tu atención. Lee más, pregunta más, dedica tiempo a actividades que realmente enriquezcan tu mente. Recuerda, resistirse al canto de las distracciones no es fácil. Igual que Ulises tuvo que atarse al mástil, tú tendrás que crear límites y estrategias para no dejarte abrumar por las tentaciones que te rodean. Pero, al igual que él, tú también puedes superar el reto y, al otro lado, redescubrir lo que significa vivir conscientemente. Porque, al final, la elección es tuya. Puedes seguir permitiendo que las distracciones tomen el control o puedes decidir reclamar tu atención, tu libertad y, sobre todo, tu capacidad de pensar críticamente. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer? Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.